Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa 21 de Ecos. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joel? Buenas noches. Pues contento de hacer otro programa más. Bueno, esta ocasión vamos a cambiar un poco el formato. Vamos a hablar de hace 30 años, el año de 1994. A Julio y a mí nos tocó cumplir 19 años en ese año, es decir, iniciábamos nuestra vida adulta. Y de acuerdo con notas de algunos periódicos, fue el año en el que en México pasó todo. Y lo cierto es que sí fue un año que cambió al país, es un año que nos hizo abrir los ojos en muchos sentidos. Y a nosotros nos tocó coincidentemente el inicio de la vida adulta. Entonces, me parece que fue un año en el que ya teníamos algo de conciencia, que ya nos dábamos cuenta un poco de lo que pasaba, pero todavía no teníamos los ojos que tenemos ahora que podemos analizar. Entonces, el ejercicio te propongo, Julio, que hagamos es recordar los sucesos del 94 y platicar qué estábamos haciendo, qué vivimos nosotros o cómo nos afectó, movió lo que ocurría. ¿Te parece? Perfecto. Una cosa antes, que quisiera poner dos detallitos. Uno, que destacar que ya a los 19 años éramos amigos, que Sí, por eso claro, claro. eso nos permite tener esta posibilidad de recordar situaciones que ya desde salidos de la prepa, empezábamos ya, como dices, y bien lo dices, una vida adulta, pero creo que el ejercicio tiene un poquito más elementos porque ya tenemos esta cuestión de amistad. Y segundo, coincidentemente también estamos actualmente en un proceso en el que está saliendo un presidente y está entrando otro. Es decir, estamos hablando del fin de un sexenio y el inicio del otro, cosa que actualmente, ¿cómo se llama? Estamos pasando. Pero bueno, nada más quería como que destacar esos dos Claro, claro que detallitos. sí. Sí, y de hecho eso, ¿no? El grupo de amigos que tenemos de la preparatoria, pues ya tenemos más de 30 años de amistad y entonces muchos de estos eventos los vivimos en compañía de los Exacto. amigos, ¿no? Bueno, empezando el 1 de enero, 1994, dos cosas que a mí me resultaban chocantes. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá y inicia a las 6 de la mañana el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas con la toma de 7 cabeceras municipales del estado de Chiapas. ¿Cómo te tocó? ¿Qué recuerdas de ese momento? De Híjole, esos- a mí me llama mucho la atención, no seguía las noticias como las seguía ahorita, pero el Tratado de Libre Comercio como que siempre, como que fue muy mencionado en los medios de comunicación. Recordemos que en ese momento los medios de comunicación eran controlados por Televisa, es decir, había un fuerte control por parte del Estado de los medios de comunicación, entonces todas las noticias eran oficialistas. Entonces a mí me llama mucho la atención este Tratado de Libre Comercio, porque existía toda esta parte del sueño americano. Entonces está la cuestión de, oye, ¿qué vamos a hacer parte? Se van a abrir las fronteras, ya vamos a poder comprar más cosas. Entonces esa estará como que la parte interesante. Y cuando me choca a mí en lo particular, y me choca, me digo, en la cabeza, es cuando dices, oye, pues resulta que hay un ejército que está al margen. Entonces dice, bueno, entonces, o estamos más hacia los gringos, o qué está pasando, y estás hablando de San Cristóbal de las Casas, algo que por lo menos para mí resultó un poquito lejano al momento de que pues, estaba viviendo, yo vivía en Aguascalientes igual que tú. Entonces, en esta parte, decir, como que decía, bueno, está medio raro esta cuestión de que parece que hay una noticia muy, muy grande que es el TLC, y ahora resulta que no, que tenemos, porque no pasaba en México, yo no recordaba que hubiera algún tipo de insurgencia, algún tipo de grupo armado que provocara algo, siempre era controlado. Entonces, para mí fue esa como controversia en mi mente, decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y y de, cierto miedo. y de hecho las guerrillas eran una cosa de los setentas, que es la década en la Exacto. que nacimos nosotros, entonces no nos tocó, ¿no? O sea, lo último que había de guerrilla o de lucha de este tipo, o incluso terrorismo, era de los setentas, entonces no nos tocó, y éramos niños. Y también yo me acuerdo mucho que el discurso oficial nos estaba llevando que estábamos a punto de ser primer mundo, ¿no? O sea, el discurso de la Sí. época de Salinas, a nosotros adolescentes, pues, y adolescentes de una ciudad mediana, medianamente desarrollada en el país, sin los contrastes tan grandes que tiene realmente nuestro país, pues nos era confuso porque nos la podíamos creer. Y entonces entra el Tratado de Libre Comercio y en la mañana, además 1 de enero, entonces todos estábamos echando la flojera. O sea, fue una noticia que todos vimos porque estaba la tele, entonces todo el día estabas de no manches, o sea, hay un Sí. ejército.
rebelde de izquierda total, que además reivindica a los pobres, que dice hay injusticia y es, pero a mí el señor, este presidente tiene 5 años diciendo que no, hombre, que esto ya estamos, mañana traemos Ferraris todos. Sí, Entonces sí, 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 sí. fue impresionante. Y bueno, seguimos en el mismo enero, el 3 de enero, en el que aparece el subcomandante Marcos. Toda esta parte, cuando lo platicaron, cuando nos dan la noticia el 1 de enero, bueno, pues veíamos como un grupo, como veíamos un montón Sí, de sí, gente, ¿sabes uno. qué está pasando? No había una cabeza, entonces en ese momento hace la aparición y empieza a ser espectacular, cosa que hasta la fecha, hasta hace algunos meses, semanas, había una situación del subcomandante que le decía a López Obrador, nada más como contexto, pero entonces decía, bueno, empieza a ser, había una cabeza que decía, bueno, ¿quién es ese señor? Y además ya empezaba esta parte que con el paso de los años para mí fue como raro, un señor encapuchado que empezaba a aparecer en la televisión con una pipa y que tenía su gorrita y que después se hizo ya pues muy emblemático en camisas y que fuera lo que sea. A mí esta parte me llamó mucho la atención porque para mí era ponerle una cara que no existía, pero que era una persona, que ya representaba algo. A la postre, yo recuerdo que tenía amigos en la universidad que se sumaron ¿cómo se llama?, al movimiento de la marcha, que se fueron. Yo, que en esa parte idealista, de repente platicaba con el papá, dice, oye, ¿y si me voy a apoyar el movimiento? Y mi papá dice, estás loco. Entonces, como que sí estas Sí. primeras marchas que nos tocaron, como que sí despertaban esta parte idealista de decir, oye, pues si está pasando, a lo mejor yo no lo estaba pasando directamente, pero decía uno, sí está pasando algo que a lo mejor me puedo sumar para ayudar. Sí, los revolucionarios, la izquierda que tenemos, que bueno, yo sigo siendo, pero la izquierda que tienes que tener en la adolescencia, a nosotros nos tocó, ¿no? Era de esta es, ¿no? Esta es la lucha por la que hay que sacrificar y sí, a mí también se me ocurrió, ¿no? Ahí voy a Sí, irme a la selva. Bueno, no lo hice, pero el 7 de enero, 4 días después de que aparece este personaje así icónico que hizo incluso hasta turismo, ¿no? Que sí, empezó a ser lo primero como un influencer antes de la época de los exacto. influencers, ¿no? Porque incluso en España lo seguían y se hizo famoso mundialmente. Venían europeos, los europeos estaban enamorados de esta México revolucionario, así, y entonces venían a Chiapas a entrevistarlo, italianos y como si hubiera sido una gran revuelta, que al final no fue, pues, pero el 7 de enero hubo dinamita en unas torres de CFE de Michoacán y de Guerrero. Yo me acuerdo no me acordaba de la fecha, pero yo me acuerdo que oí eso y la sensación en el entorno en el que yo estaba era de, chis, entonces no es nada más Chiapas. O sea, esto es no se sabía quiénes habían sido. Yo creo que nunca supe quién Nunca se fue supo. finalmente o si se atribuyó a alguien o alguna EPR o alguno de esos que andaban por ahí surgiendo en esa época. Pero pues le tiraron dinamita a 2 torres de CFE, entonces como que el discurso de 5 años del salinato de todo va bien, pues no es cierto, no iba bien, había deudas ahí terribles sociales, ¿no? No, y adicionalmente, cuando yo lo escuché, yo hasta ahorita que lo vi otra vez, el de la CFE, yo no relacionaba que era la CFE, nada más había escuchado que había pasado algo, pero esa era sensación de que antes no pasaba. Entonces, cuando empiezan a suceder estas situaciones, que va muy ligada con el 9 de enero, que es el bombazo en la Plaza Universidad, dices, a ver, me acaban de decir que en el sur, en Michoacán y Guerrero, hay un dinamita en Torres. Después el 9, 2 días después, es decir, todo sucedió muy rápido. Estamos hablando que vivíamos en un México donde todo era controlado, donde no pasaba nada, donde estábamos a nada, como decías, de que todos nos entregaban un Ferrari, estamos en el primer mundo y vamos a ser felices. Y resulta, yo cuando dije, dinamita, luego un bombazo en la Ciudad de México, donde se supone, a mí lo más fuerte que había pasado cuando me platicaba mi papá lo de Tlatelolco, ese era como que el momento más agitado que yo había escuchado, ni siquiera, y Y, no- las y, y marchas, era el pasado para nosotros, o exacto, sea, era como el viejo oeste, ¿no? Aquel momento de violencia, pero pues aquí, yo fui a Plaza Universidad muchos años después con el puro morbo de ver claro, cuál era porque es un estacionamiento sí, subterráneo. Y no sé si te acuerdas tú que no le decían bomba, le decían el petardo.
Exacto, exacto, sí. Como meses decían, es que el petardo, ay, ¿cómo va a ser un petardo? Pues a lo mejor fue una bomba pequeña o algo, pero insistentemente le trataban de bajar De al bajar. todo, ¿no? Ya el zapatismo era imposible, era un ejército, eran personas dispuestas a morir, y luego dos dinamitas en Torres, y luego un bombazo en un centro comercial, que fue un bombazo. Es terrible. Y el 10 de enero, este es interesante por el personaje que fue uno de los personajes de ese año, Manuel Camacho Solís, priista, lo asignan como el comisionado para la reconciliación en Chiapas. ¿Tú te acuerdas qué sentido tenía o por qué nos acordamos de Manuel Camacho Solís con esto de por qué lo nombraron comisionado para la reconciliación? Mira, yo no lo tenía muy en la mente, pero yo sí me acordaba que era uno de los candidatos. Entonces, sí creo que ya con el tiempo lo vas viendo y lo que eligieron es, señor, usted no va para allá, usted se me aguanta, se me calla y se me queda. Iba muy ligado porque en ese momento, ese mismo día, se empezaba a dar una movilización por parte del ejército. Se llamó una movilización. Salinas, en ese momento yo recuerdo, no de Salinas, sino del gobierno, como que trataban de contener y decir, no, estamos atendiendo. Recordemos que hace 9 días inició el TLC, entonces esta hecatombe que se Sí, le vino sí, a sí. Salinas de decir, oye, en 9 días se nos cayó lo que en 5 años teníamos. Entonces, por eso a mí me llama la atención, por un lado, que avanzaba el ejército, que no, o sea, el ejército solo funcionaba para ¿cómo se llama? Cuestiones climatológicas. O sea, no, yo no escuché un ejército que estaba tan presente. Para mí, si ya te ves, creo que es la primera vez que el ejército se hacía presente dentro de la población, cuando antes no existía un ejército, existían las grandes policías, corruptas desde luego, pero existían las policías. Y Manuel Camacho, ya cuando al paso del tiempo te das cuenta, pues que le dijeron, usted se me está quieto y se me queda ahí. Eso fue como que lo más. Sí, porque era un partido único, ¿no? Ahí todavía no había, bueno, había pasado lo de Cuauhtémoc en el 88, que fue el primer como gran golpe de, sí puede perder pero todavía era un país dominado por un solo partido, y entonces es interesante porque de todos modos había tensiones. Sí, no hacia afuera entre partidos, pero al interno sí, ya había camarillas, había pequeños, y entonces los tapados en esa época, lo que son ahora las corcholatas, los precandidatos del propio partido para ser presidente, pues la cosa es que cuando Miguel de la Madrid dijo es Salinas, casi casi estaba diciendo este va a ser el presidente. Y entonces aquí todavía era lo mismo, si decía Salinas este es el candidato, pues realmente lo que está diciendo este es el presidente. Y Manuel Camacho era uno y entonces cuando lo nombran para un puesto tan importante, relevante, mediático como comisionado para la paz, sí, pero al mismo tiempo decirle, pero ya no fuiste candidato, carnal. Y entonces yo me acuerdo que ahí hubo mucha tensión. Yo lo veía en las noticias y en las pláticas de mis padres y sus amigos de cómo estaba enojado Camacho Solís porque él no iba a ser el candidato, pero no podía demostrarlo porque el puesto que le habían dado era importante. Entonces era un México muy peculiar. No, y seguido de esta parte, como tú dices, los precandidatos, que además yo recuerdo mucho esa frase priista viejísima, el que se mueve de la foto no sale. No O sale. sea, y hay que estar callados, ¿no? Esa es una frase que hasta la fecha se sigue utilizando, el que se mueve la foto no sale. Entonces, bueno, ahí entra esa parte que ya sonaba un poco, alguien que tenía un apellido de Colosio. Entonces ya Luis Donaldo Colosio empezaba a sonar. A mí lo pareció, yo escuchaba de una persona que no seguía los ritmos marcados por el presidente, pero que tenía, yo no sé por qué yo nunca me di cuenta de por qué era importante, pero era un tipo que era cercano a la gente, un tipo que se arremangaba la camisa, era un tipo que salía un poquito fuera de los estándares, que tenía ese viejo prismo rancio del traje, de los lentes, de la corbata, de esta armadura, el ser el caballero priista. Y bueno, ahí el 6 de marzo en la Plaza Constitución, ahí ¿cómo se llama? Donde está el Monumento a la Revolución, se hace lo que es el llamado discurso, que todo mundo dice que gracias a ese discurso, y digo gracias, primero despertó un poco a la gente y segundo le costó la vida. Lo voy a decir rápidamente, una de las frases que yo le escucho, porque yo me acuerdo haberlo escuchado, si no en el momento que lo estaba pronunciando, yo sí creo que sí me acuerdo que en momentos posteriores hablaba de
Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota, son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Cada vez que se recuerda, todo el mundo dice, esto es tan vigente como ese 6 de marzo de 1994, mediodía. Y era eso, ¿no? Era la oposición existía, no más que adentro del PRI. Y entonces, luego lo clasificaron mucho como el discurso en el que rompía con Salinas, ¿no? Exacto. O sea, yo veo un México con hambre y con sed de justicia, ¿no? Fue como el discurso en el que rompe con Salinas, que de todos modos todos los presidentes hacían eso, ¿no? Entraba un presidente, Claro. se peleaba con el otro, lo mandaba de embajador no, así eran. Sí, sí, sí. O a su gabinete lo mandaban de embajadores lejísimos. Y entonces ese discurso, para algunas personas decían, seguramente no fue el discurso, es algo más complejo, pero sí, ¿no? Este es el discurso que determinó la suerte de Colosio, porque aquí De es cuando Colosio. rompe, ¿no? Y luego el otro, Camacho Solís, emberrinchado. Entonces, el mismo PRI adentro traía su relajo y pasaron muchas cosas más con el PRI. Fíjate que el 14 de marzo, después del discurso, este es un ejemplo, pero ya después, ya el 7 de mayo anuncian que fueron 150 empresarios, pero el 14 de marzo secuestraron a Alfredo Harpelú, que era formaba parte del consejo de Banamex, creo que era el hijo del que formaba parte de Banamex, no me acuerdo si era él o el hijo. Y estuvo 100 días secuestrado, más de 3 meses secuestrado, y lo dejaron libre, y lo mismo le pasó al hijo de la empresa gigante, de los supermercados gigante, en esa época. Pero entonces, a mí lo que me llamó la atención ahí era un año en el que se sentía que estaba pasando de todo, como dicen las notas, pero sí era cierto, ¿no? Era como, ah, chis, no manches, hubo secuestros de empresarios importantes, en los bombazos, el discurso de Colosio en contra de su propio presidente, o casi. Entonces, fue así como impresionante eso. No, y además veía en la misma nota que decían que, bueno, a 25 años del secuestro que sacó de México, Alfredo Harp, presidente de Banamex, estuvo cautivo más de 100 días, es decir, no lo tuvieron por un tiempo. ¿Y qué es lo interesante de aquí? Que tampoco era algo común que secuestraran personas, es decir, no, o sea, que se mencionara, o sea, que se conociera. Evidentemente había secuestro, había desaparición, pero una persona, un personaje a estos niveles, con los puestos y con lo que tenía, resultaba así, o sea, seguían sucediendo cuestiones que yo sí me acuerdo, esta parte, que está raro que sigan pasando cosas y en tiempos tan cortos. Estás hablando de que estamos a 14 de marzo y ya si te vas para atrás, sucedieron mínimo 5, 6 hechos, que es, oye, y no fueron cuestiones mínimas, no fue una cuestión de que, bueno, oye, ¿sabes qué? Se cayó una persona. No, o sea, fueron situaciones ya por demás importantes. Y bueno, esto nos lleva a que llegamos al 23 de marzo y todo mundo seguíamos un meeting. Yo lo seguía, yo lo estaba pasando por radio, creo que iba en el coche, no sé dónde, porque ese meeting esa parte de Luis Donaldo Colosio que estaba en, ¿cómo se llama? En la... ¿Dónde era? Lomas Taurinas, En Lomas en Taurinas, Tijuana. en Tijuana, que era en la colonia Lomas Taurinas, y que, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer mucho de ahí, y de puro morbo, y aquí me dijeron, ya es una cuestión curiosa, Sí, ya es claro. turismo que te dices, oiga, ya conoce Lomas Taurinas. No, pues fue donde, mira, desde aquí inició, y, o sea, te llevan las mismas personas de la colonia. Entonces, bueno, esta parte en la que lo repitieron todavía por la noche, las noticias, Jacobo Zabludowski, todo el mundo estaba ahí, y a mí lo que me llama mucho que hasta la fecha, si sucede, es la canción con la que lo mataron, que es La Culebra de la banda Machos. Es decir, todavía Sí, hasta el sí. momento yo escucho, y si es, ay, cabrón, como que sí, y te Sí, quedas con la sí, imagen, sí. te quedas con la imagen de la pistola del asesino que es Aburto, cómo pasa la imagen, cómo atomizan con una lupa, va poniendo, saca la pistola y sigue sonando. Es decir, esa parte que a mí me sonó mucho porque pues todo el día, toda la noche, hasta que recuerdo que salen en la noche un médico diciendo, estaba esta mujer que ¿cómo se llama? Una presentadora muy Lolita, importante. Lolita Eh, Ayala.
No. Su hija que murió también. Bueno, ahorita nos acordamos. Pero bueno, estaban Talina cuando Fernández. Talina Fernández, cuando Eh, sale el doctor y dice, falleció Colosio. Y era una conmoción, o Talina sea, Fernández estaba fuera del hospital, sí. exacto. Entonces, yo lo seguí, yo me acuerdo que estaba Sí. viendo una televisión cuando dijeron, fallece. Entonces, sí sientes, yo sí me sentí así, algo pasó, o sea, como que fue una sensación que no había tenido en 19 años. Fíjate, a mí justamente yo estaba viendo otra cosa en la tele cuando estaba el meeting de Colosio. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que lo hayan pasado en vivo, pero yo estaba con un amigo mutuo, Santiago. ¿Mm? Estábamos en mi casa viendo la tele, una tele ni siquiera de control remoto, de estas de track, track, track. Y estábamos echados los dos así viendo la tele, no me acuerdo ni qué estábamos viendo. Y de repente se corta la señal y se va a grises, así. Y entonces yo volteé con Santiago y le dije, no manches, mataron a Colosio. Como broma, pero también era, estamos en medio de elecciones, se va a grises la transmisión, viene una nota importante, pues qué pinche nota va a ser, pues. Entonces me acuerdo que le dije, no manches, mataron a Colosio. Y en eso vuelve la señal y dicen, le acaban de disparar a Colosio. Y fue de, no manches, le atiné así de, sí, yo me acuerdo también cuando dicen, ya se sabía, pues, ¿no? Le dio un Claro, sí, ese pues era la cabeza, pero pues. sí es cierto, cuando dicen ya en la noche, ¿no? Es cuando Sí, dicen, sí, la noche, eran 9, 10 de la noche, si no falleció, más. sí era de, caray, pues tengo 19 años, soy adulto, ya a lo mejor voy a votar, pero todavía uno venía saliendo de una cierta ingenuidad y de un sexenio que nos había dicho que todo iba muy bien. Entonces fue como muy, lo voy a decir, emocionante, no en buen sentido, sino No. vinculado mucho con las emociones porque era, ya traíamos al EZL en la mente, ya traíamos el hecho del bombazo de la Ciudad de México, ya traíamos, y entonces matan al candidato, era de, a ver, espérame, todo se está descomponiendo, o sea, esto no está funcionando, ¿no? Entonces fue... Y yo creo que fue la noticia que opacó todo lo que sigue después, que lo vamos a platicar, pero Claro. fue ya manchado por esa nota, ¿no? Matan al candidato, el candidato que había sido poco condescendiente con el presidente que lo había designado y que parecía la oposición dentro del partido, ¿no? O sea, parecía el renovador. Por supuesto, ahora ya idealizado, pues todo el mundo dice es que ahí era el gran cambio. ¿Quién sabe, no? Pues era el PRI y era priista, hijo del PRI. Entonces, quién sabe qué hubiera pasado. Pero la sensación se quedó así. Tenemos Avenidas Colosio, tenemos muchas cosas así, ¿no? Y entonces, 14 de abril, con todavía la cruda de lo que había pasado con Colosio, el 14 de abril eran esos como mundos paralelos, lo que decía la presidencia, el gobierno y lo que estaba pasando, ¿no? Porque el 14 de abril México es el primer país en desarrollo que entra a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, que es la lista que nos tiran cada año en la que siempre somos último y penúltimo lugar, ¿no? Es todos los años salimos último y penúltimo de algo, porque es el club de los países ricos, ¿no? Y entonces, pues sí, de los ricos somos los últimos, pero el 14 de abril del 94 fuimos, no me acuerdo si fue Turquía después que nosotros, algo así, pero México fue el primer país que no era considerado primer mundo que entró, porque ya estábamos vendiéndole hasta los extranjeros, les estábamos viendo que ya, no, hombre, ya íbamos nosotros para el superdesarrollo. Y entonces matan a Colosio, pero el camino, la ruta de que íbamos Tratado de Libre Comercio, que finalmente tuvo muchos beneficios en algunas cosas, pero ya en otras no. Pero el discurso de que íbamos muy bien y ahí todavía no había devaluación, entonces todavía era violencia política, todavía el ZLN podría no haber afectado tanto, México ingresa a la OCDE. Y entonces ahora somos el último de los ricos, ¿no? Sí, y a mí me da la atención que yo en su momento dije, bueno, ¿qué era la OCDE? Yo me acuerdo que en ese momento dije, bueno, ¿qué es? Y si esta parte era como que entrar, alguien me lo explica, no me acuerdo quién o en qué momento platicaba, que era como entrar al lugar de los ricos, pero con un dinero de pobre. Es decir,
pero que esta parte era como vestirte bien para entrar a un lugar y no sabes si lo vas a poder pagar. Alguien me lo explicaba de esta forma y efectivamente, pues decías, México con este afán y que lo tenía muy arraigado que México y el gobierno salinista, este gobierno que vendió muchas cosas tratando de decir que estamos en un momento de bonanza, pues, se lo de que se lo vendió, pues que nos lo vendiera a nosotros como ciudadanos de que estábamos en el mejor momento. Pero ahí es cuando entra, para mí es el primer contacto. ¿Y qué es la OCDE? ¿Por qué es importante entrar ahí? Y me dice, bueno, pues es cuando ya te empiezas a codear con los países ricos y empiezas a buscar cosas diferentes para el país. Dice, eso ayuda, no es codearse con un Centroamérica que venía de luchas, que venía de una cuestión dictatorial, es decir, era salirse y decir, oye, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos para allá. Y a mí fue como el primer contacto, aunque no tenía muy claro de lo que era la OCDE y hacia dónde queríamos ir. Sí, y eso, ¿no? Era esa doble historia mexicana que el 94 nos enseñó que existía. No es cierto lo que te están diciendo, el país está mucho peor de lo que te están contando, ¿no? Y de Bueno, ahí, el 7 de mayo, nos vamos a lo que, ¿cómo se llama? Manejabas esto ya desde el 14 de marzo con los secuestros, es decir, empezaban ya una serie de secuestros, y digo serie en el sentido de que poco a poco se manejaban y ya que habrían hablado de 150 empresarios en los últimos 6 meses, es decir, ya existía desde el 93 una situación en esta parte de secuestrar empresarios, es decir, no secuestrar cualquiera. Entonces ya empezaba a saber que si ya no esta situación de los empresarios se venía por una cuestión política, parecía que empezaba ya a meterse o ya empezaba a extender unos sus tentáculos, pareciera, yo así lo percibí en su momento, es esto algo diferente para nosotros, que era el narco. Esto del narco, que no es como se vive ahorita, sí, si bien es cierto, ya existía el Señor de los Cielos, ya vamos a ver más adelante que también empieza, ya existían pero nunca era una cuestión como la que estamos viviendo ahora, es decir, sin parecer estas personas ya decían, es que antes, no, era una cuestión que para nosotros fue el inicio de empezar a conocer un narco que se estaba haciendo presente en las calles, un narco que era algo que empezaba a llamar la atención sin que fuera una cuestión de medios, sin que normalmente estas situaciones, estas notas, bueno, les pasa, está muy lejos el narco de lo que significa Aguascalientes, de lo que significa Joel, de lo que significa Julio, de lo que significa estar en la universidad, era algo, pero ya empezabas a decir, oye, empresarios secuestrados. sí, y esto, ¿no? El 150 empresarios secuestrados desde mayo, que desde diciembre del 93. Y esta inicio del narco, bueno, no inicio del narco, sino esta como sensación de contacto, ¿no? Que venía desde el asesinato del cardenal Posadas Ocampo un año Campo, antes. Y antes. entonces empezó a haber una violencia que a nosotros, no podemos hablar por el país, pero a nosotros como 18 añeros, 19 añeros, pues no nos había tocado y entonces fue enfrentar como, mi país es mucho más violento, trae problemas mucho más graves de los que yo pensé, ¿no? Sí, Entonces, sí, el sí. 7 de mayo se anuncia esto y 5 días después, el 12 de mayo, se lleva a cabo el primer debate en la historia de México televisado, en vivo, en el que los tres candidatos participaron y estaban Cedillo, que a la postre sería el presidente, Cuauhtémoc Cárdenas, a quien le habían robado en el 88 la presidencia, y Diego Fernández, que era el nuevo Maquío, ¿no? El barbón del PAN, que venía con una capacidad de discurso enorme, con una facilidad de palabra muy grande, muy bueno para hablar, ¿no? ¿Te acuerdas tú de ese debate? Sí, no. A mí siempre me ha llamado esta parte, que creo que fue cuando inicié esta cuestión de seguir, y a mí me llama mucho la atención un tipo barbado, un tipo que era abogado además, ¿no? En su momento yo, al inicio de yo iniciar mi parte universitaria, en algún momento dije, quiero ser abogado. Entonces ya cuando decía, bueno, estás hablando de un abogado con una vestimenta impecable, un tipo que hasta la fecha sigue, bueno, ya menos, ¿no? Pero sigue teniendo un discurso pulcro. Puede ser todo lo que tú gustes, puede tener todos los grandes defectos que los tiene y todas muchas cosas que tiene en su haber no muy buenas. Pero era un tipo que en su momento, el simple hecho de escucharlo hablar, el debatir, el argumentar, el tener un sentido lógico cuando hablaba, a mí me llamó mucho la atención
y en su momento, ya cuando escuchabas posteriormente que había ganado el debate al candidato oficial, era por primera vez el candidato oficial, era como un escándalo que trataban de apagar poco a poco esta condición de decir, oye, no es posible que el PAN, sí, pero un PAN ya de ultraderecha, un PAN conservador, mucho más conservador de lo que es ahora. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y en su momento, para mí fue una fortuna porque me llama mucho la atención este personaje, tuve la oportunidad de conocerlo. Con el paso del tiempo dices, ya se te dicen, conoce a tus héroes para que al final de cuentas conozca lo que realmente es, pero en su momento tuve la oportunidad de platicar, en su momento trabajé también en las asociaciones civiles y lo trajeron para que platicaran y tuve la oportunidad de cruzar algún diálogo y me llamó mucho la atención que seguía teniendo una argumentación impecable. Entonces, ese momento para mí, cuando yo lo escuché hablar y cuando lo conozco, sí dije, no, estás hablando de un tipo que yo ya quisiera hablar en algún momento como lo hace él y además cabe mencionar esta parte de insultar como lo insulta, que también me llama mucha atención, cómo puede maldecir de una forma que hasta dices, oye, ya quisiera yo poder llegar a ese nivel. A mí me pasó en ese debate eso, ¿no? La capacidad de debate de Diego Fernández es innegable. Fue demoledor ahí, sobre todo con Cuauhtémoc, porque, porque eh, parecía que el sucesor, parecía que lo que iba a venir sería una alternancia PRI-PAN, 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 ¿no? Esa era como la tirada. Y entonces trataron de bajar a la izquierda y a Cuauhtémoc y bueno, le salió muy bien a Diego Fernández ese discurso, ese debate, perdón, y a Cedillo le salió espantoso, era malísimo para debatir Cedillo y Cuauhtémoc tampoco era muy bueno. Yo me acuerdo de otro debate que tuvieron con el mismo Diego, con Andrés Manuel López Obrador mucho tiempo después, Sí, sí, que sí, ahí sí, ya sí. veías dos colmillos diferentes, ¿no? Claro. Y que Andrés Manuel lo hizo enojar, ¿no? Lo hizo perder el estilo a Diego Fernández y dices, mira, canijos, o sea, sí, aquí independientemente de quién te caiga bien o por quién Claro, vote, claro. ¿no? A mí me tocó ver sí, como un apabullante Diego Fernández con dos contrincantes ahí que les ganó el debate de todas a todas. Y luego me tocó verlo que alguien logró hacerlo enojar. A base de repetirle lo mismo y decirle corrupto y machacarle, se empezó a desesperar y a mí me gusta mucho ver como ese ciclo de los dos debates de Diego Fernández, participó en más pues, pero me llamó mucho la atención, pero ese fue un fenómeno, el debate ese del 12 de mayo del 94 fue un fenómeno por eso, porque era el primero. Entonces nuestros papás, era la primera vez que veían un debate eh, y además perdiendo al del PRI, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, era gris, malísimo para hablar Cedillo. Que no era poca cosa que el candidato oficial, y como dices, era un tipo, pues recordemos que al final de cuentas, Cedillo era la parte de la campaña, si no más recuerdo, el director o presidente de la campaña de Colosio, Colosio. que de ahí, bueno, hubo muchas discrepancias al momento de que fuera nombrado, que pareciera que fuera como que todo orquestado para que quedara. Pero sí, Cedillo fue un presidente de campaña gris, fue un candidato gris, fue un presidente gris y fue un expresidente gris y sigue siendo hasta al final hasta dicen que como profesor es gris. Entonces, sí debe de ser como muy contrariante para un Cedillo que en un año 94, donde pasó de todo y fue presidente y donde lo apabullaron, porque tampoco es que se metió mucho. Yo recuerdo que no entraba mucho al debate Cedillo, como que cuidaba mucho sabiendo que él iba a ganar. Entonces, sí, esta parte que dices de lo de López Obrador, sí creo que es la evolución de un argumento en lo cual venía una persona que tenía una preparación muy importante contra una persona que se había preparado, pero en la parte popular, era un tipo, López Obrador te puede caer bien, te puede caer mal lo que tú usas, pero es un tipo que sabe, es un tipo con una agilidad mental importante que sabe cómo ser, y él mismo lo dice, es terco, y es terco del punto que saca, ver cómo sacaba de las casillas y cómo sacó las casillas a Ceballos, dices, este señor algo tenía y mira que a la postre algo hizo. Y luego, después del debate, o sea, estamos en mayo y el año ya era una locura. O sea, Sí, de hecho, hay un documental, creo que en Netflix o en alguna que sí, se llama ajá. 1994 y hay otro sobre Colosio, porque de veras el 94 fue
un antes y después, o sea, fue cuando ingresamos al TLC y México se abrió el comercio, pero fue cuando México denunció que tenía unos problemas de desigualdad terribles. Se quedó claro que había un país muy de derecha, muy persinado, muy conservador y un país todavía izquierda radical. Entonces, había ricos riquísimos, ¿no? Multimillonarios, es la época en la que aparecen los millonarios que hizo Salinas, ¿no? Vendiendo Telmex, vendiendo TV Azteca, vendiendo Altos Hornos, vendiendo todo. Y por otro lado, un estado como Chiapas que tenía una pobreza extrema, ¿no? Entonces, fue un año espectacular. Y el 26 de mayo, pues ya parecía que, ¿qué más? O sea, ¿cómo se puede poner mal esto? Ruiz Massieu había sido cuñado de Salinas, porque esto es importante, era cuñado, o había sido cuñado de Salinas, era excuñado de Salinas. Era el jefe era el presidente del PRI y iba a formar parte de la Cámara de Diputados. Y entonces habló, fue a una reunión eh, y siendo presidente del PRI, se enfrentó a las tensiones estas que yo mencionaba porque a Antorcha Campesina no le gustó cómo, cómo, cómo se eligieron los candidatos, porque bueno, era para la presidencia, pero había candidatos para muchos, montones de cosas, eran 600 y tantos puestos. Y entonces Ruiz Massieu tuvo que salir a hacer una declaración el 26 de mayo en la que decía que no se iba a cambiar el modelo de selección de candidatos. De nuevo, la oposición y los problemas no eran contra el PAN o contra el PAR ni contra ninguno de esos, era adentro del PRI. Y entonces las tensiones en el PRI fueron, el presidente del PRI tenía que salir a decir, no vamos a cambiar la manera en que se seleccionan candidatos, aunque haya gente al interno del partido que no esté de acuerdo. Entonces, esa declaración está guardadita porque más adelante pasa otra cosa con este señor. Diga, esa yo no me acuerdo haberla visto, yo no me acuerdo haber visto esa declaración. Pero el 11 de junio estalló un coche bomba en Guadalajara. No sé si tú acuerdas de esa noticia. Yo, yo, yo más que acordarme, si era, era parte como que la referencia, yo al paso del tiempo veía que o lo acercaba mucho con lo que tiene que ver con esta situación que manejaban, que en su momento mencionaban que era un cobro de cuentas, una cuestión que seguía con el narcotráfico. Recordemos que en su momento el narcotráfico empezó a migrar precisamente a Guadalajara después de que Sinaloa, después de, ¿cómo se llama? Sonora, los grandes lugares donde estaban los narcos, existía, dice, bueno, pues ya, precisamente por la frontera, ¿no? Que empezaba y que los cárteles veían como que la parte de la frontera como el elemento más importante. A mí me da mucho la atención porque en su momento sí empezaban a decir el narco. Yo a mí me seguía sonando esto del narco, decían que era un ajuste de cuentas, cuando en su momento se empieza a trasladar el narcotráfico a Guadalajara, que ya con el paso del tiempo te das cuenta que efectivamente ya empezaba esta situación en la que Guadalajara se convirtió décadas después en uno de los centros de operación más importantes para el narcotráfico. Eso fue como que para mí me cimbró un poquito esta cuestión de que otra vez escuchaba narco y a mí esta palabra del narco no era como muy común, era como narco en ese momento para mí era como esta cuestión de consumir, pero no, ya empezabas así que era quien vendía y lo que significaba un narcotraficante y lo que ganaban, que quedaban muy lejos, pero en Guadalajara era esta cuestión que surgió. Sí, y esto, esa otro bombazo, que parecía que no tenía nada que ver con el de Guerrero, ni con el de Michoacán, ni siquiera con el de la Ciudad de México, porque este parecía que tenía que ver con ajustes de cuentas entre delincuentes, pero quién sabe, porque tampoco se resolvió, ¿no? El problema también es que tenemos un país en el que nada se resolvía y siempre quedan dudas. Pero esto no es, por un lado, vamos hacia el primer mundo y por otro lado se nos está cayendo el país a pedazos. Además, por razones completamente distintas, ¿no? Porque el bombazo en Guadalajara no tiene que ver con el bombazo en la Ciudad de México, no tiene que ver con el EZLN y al mismo tiempo tenemos Tratado de Libre Comercio y entramos a la OCDE. Y el 18 de junio, Colombia propone a Carlos Salinas de Gortari, todavía presidente de México, para presidente de la Organización Mundial de Comercio. Mucha gente dice, esto no lo supe yo en ese momento, mucha gente dice que esa era la gran ambición de Salinas y que por eso mantuvo el país con alfileres para que no se le cayera lo económico antes de llegar a la OMC.
La OMC era la reguladora del comercio mundial y como México se estaba apostando, de hecho somos uno de los países que más tratados de libre comercio tienen en el mundo, ¿no? Nosotros e Israel creo somos los que más tratados y ahorita Israel seguramente no está vendiendo mucho. Entonces, Salinas quería ser presidente de la Organización Mundial de Comercio y lo propusieron y más posteriormente hasta Estados Unidos apoyó la candidatura, no más que luego vienen más cosas. Sí, y a mí fue poco de esta, yo nada más porque me empecé a meter un poquito ahorita que estamos preparando el programa, pero sí fue como más esta cuestión de Carlos Salinas encontrar una salida como premio a lo que él consideraba un sexenio como importantísimo para él. Pero bueno, lo que es el 5 de julio, ahí sí bien interesante, este 5 de julio donde estaba el Mundial, o sea, insisto, ya, y ahorita recapitulando, pues sí, había un Mundial, fue en Estados Unidos, y bueno, fue ese mundial donde recordemos que una de las cuestiones, ahorita nos metemos a lo de México, pero Maradona da doping. Y acordémonos cómo lo sacan ¿cómo se llama? No, termina el juego y lo lleva a la enfermera. Y ese fue así como, todo mundo, no pasa nada. O sea, se lo van a llevar y ahí es cuando da positivo. Argentina no es posible. O sea, se hizo el escandalazo sobre la máxima figura en ese momento del balompié. También estaba Roberto Di Baggio en Italia, estaba Hugo Sánchez, recordemos que Hugo Sánchez estaba en esta parte. Recordemos que en ese juego México es eliminado por Bulgaria, si la memoria no me falla. Estaba Miguel Mejía Barón ¿cómo se llama? De técnico, estaba en esa parte Hugo Sánchez, venía también como esa grande gloria, que el gran jugador mexicano después de haber triunfado en España, y estaba aquí en México, y estaba Risto Stoikov, exjugador del Barcelona, contrincante, mil veces cuando jugaba el Barcelona contra el Madrid, teniendo el pichichi mexicano, Risto Stoikov, el búlgaro, que metió goles, un 10 importantísimo en el Barcelona, se enfrentan, Hugo Sánchez no había entrado, entra, y esa es la polémica que hasta hoy en día Hugo Sánchez recuerda, y con esto ya te doy la palabra, que era la parte que decían, todo el mundo decía que cuando Hugo Sánchez, porque eran tiempos extras y ya se iban a ir a penales, y en esos tiempos extras decían que empezó a calentar Hugo Sánchez, y eso lo cuenta Hugo Sánchez, que se lo dijo Risto Stoikov, que al momento en que empezó a calentar los búlgaros dijeron, wow, va a entrar pues Hugo Sánchez, esto va a estar medio cardíaco porque pues, entra la máxima figura. Resulta que Mejía Barón le dice a Hugo Sánchez que no va de 10, no va de delantero, él necesita un medio adelantado, pero no va. Entonces, y Hugo Sánchez le menciona, yo no juego esa posición, pues yo no necesito un delantero. Entonces, no lo metieron de la puesta, ya sabemos qué pasó. Fíjate que ese 5 de julio yo me acuerdo muy bien porque en este México doble que se gestó ahí, en este discurso casi como esquizoide del México del superprogreso y el México real que está ocurriendo, acababan de empezar a llegar las franquicias de comida estadounidense. Tenían poco, ahí sí no sé, me acuerdo desde cuándo, pero yo me acuerdo que habían abierto el primer Burger King en Aguascalientes, que está a la salida a México. Ahí sigue. Y habían abierto el primer Burger King y a mí me tocó ver ese partido en Burger King. O sea, todavía no éramos de ir a bares. Fuimos, amigos de la preparatoria, fuimos al Burger King a verlo. Y me acuerdo que ahí nos lo echamos y además me acuerdo que un amigo y yo nos salimos, no me acuerdo dónde nos fuimos cuando fueron los penales para no ver, porque falló, estaban García Aspe, Luis Gracias, García, Ramón Ramírez, Campos. Jorge Campos. Yo creo que no soy tan futbolero ni me importa tanto, pero era la mejor selección, o sea, era la mejor colección de jugadores. Y si alguno iba a no fallar, era García Aspita, ándale, que falla García. Sí, Y no, no, nos dejan fuera en penales, así terrible, ¿no? no, y todavía él ya se hizo comentarista, ¿cómo se llama? Deportivo, y sigue siendo el cascarrabias de siempre, y esa parte yo recuerdo mucho, pues yo lo estaba viendo, yo estaba en casa con mis papás, con mi papá, que en ese momento le gustaba el fútbol, ahorita ya está totalmente, ¿cómo se llama? Decepcionado del fútbol, pero en su momento
me contagió esta parte del fútbol y recuerdo que pega el penal, él era zurdo, pega de izquierda, le pega hacia la derecha, lo falla y lo que hace es esto. O sea, esa imagen a mí se me quedó grabada de cuando Sí. falla y hace esto. Entonces, esta parte como tú dices, creo que era una de las grandes selecciones con grandes jugadores que a lo mejor no militaban, que él lo mencionaba ahorita que está en crisis la selección, que decía, bueno, esa selección no militaba la gran parte en Estados Unidos, Estados Unidos, en Europa, fuera de México, y fue una selección que estuvo a punto de hacer grandes cosas porque existían grandes jugadores. Marcelino Bernal, acuérdate, Alguien. eran tipos que a final de cuentas en su momento pues tuvieron una parte importante y García Aspe pues, lo sigue lamentando porque pues, en su momento era el capitán. Entonces era un medio importante con una pegada brutal, que era lo que todo el mundo decía, bueno, viene García Aspe, no pasa nada, le va a dar un try a Aspe, pues, pero Tarado lo voló. Sí, no, no. Y fíjate, bueno, fíjate, fue un año que hasta Mundial tuvo en Estados Unidos, que era casi México, éramos casi Sí, sí, locales, sí, ¿no? sí, 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 sí. 21 de agosto ya terminado el Mundial para nosotros y en general el Mundial terminado. Son las elecciones el 21 de agosto, gana Cedillo. Y aquí pasó algo muy chistoso porque yo me acordaba, a mí el 88 pues me había tocado de 13 años, entonces no me había tocado tan conscientemente, pero todo el sexenio, los canales opositores, que eran muy pocos y eran difíciles, pero existían, todo el sexenio estuvo hablándose de la caída del sistema en el 88 y del fraude electoral y de cómo había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero aquí parecía como que, con todo y lo del asesinato de Colosio, como que el sistema se había recuperado, porque Cedillo ganó bastante fácilmente, es decir, no hubo ni duda, ¿no? Era evidente. Sí ganó Cedillo y entonces era como, ah, chis, pero pues es el mismo candidato de hace 6 años que en teoría había ganado, para muchos decían que había ganado y podría ser cierto, no, no importa, el chiste es que había la sensación y había sido por lo menos muy cerrada, ¿no? Y entonces, pues gana Cedillo el 21 de agosto y parecía como que se recuperaba, ¿no? Porque yo me acuerdo, fue mucho más importante la noticia del asesinato de Colosio que el de que ganó Cedillo, como que ya sabíamos que iba a ganar. Esa parte. Yo me acuerdo mucho que sí, efectivamente, pues sí, o sea, era como una elección más, porque pues, a nadie nos había tocado ver que otro partido, ¿cómo se llama? Ganara. A lo mejor yo me quedé, o había una sensación después del debate, pero se fue diluyendo esta cuestión, como que sí, el debate fue una parte importante, pero se diluyó. Entonces llega el 21 de agosto en las elecciones y era algo normal, volvía a ganar el candidato del PRI, era como una cuestión muy natural, muy normal esta consideración de ganó. Y bueno, dice, uno pensaba, en su momento dije, bueno, pues otra vez bien vuelven las cosas a la normalidad. Y ¿qué sucede el 28 de septiembre? Que bueno, pues resulta, ¿cómo se llama? Asesinado José Francisco Ruiz Maceo. Y a mí me llama mucho la atención, seguíamos viendo las noticias en ese momento, yo hasta donde recuerdo, mi papá era mucho de ver las noticias y habían pasado la escena de cuando sacaban el cuerpo o cuando lo metían, yo no me acuerdo si lo metían o lo sacaban, y yo me acuerdo que estaba acostado Ruiz Maceo, pero estaba era un traje oscuro, la camiseta blanca, la corbata estaba abierto y era cuando estaba, ¿cómo se llama? El cuerpo inerte de que le iban, no sé si metiendo o sacando, pero en su momento Jacobo Zabludowski mencionaba esta parte de que asesinado, si no más recuerdo, era el secretario del PRI, ¿no? Entonces, si era la parte, y entonces decías, a ver, no había pasado, pero no había pasado ya, o sea, no estábamos ya como que tranquilos después de que ganó o sea, ya se supone, ya tienes un presidente electo, o sea, no había pasado, no habían hecho grandes cosas como lo que tú mencionaste en el 88, no, aquí como que, pues bueno, ya se perdió adelante, bueno, no pasa nada, ahí muchos decían que habían comprado al jefe Diego, que en su momento así le mencionaban, se había vendido, entonces sí fue como que esas situaciones que a mí me llamaron mucho la atención. Sí, y fíjate, yo me acuerdo mucho cuando matan a Ruiz Macieo, fue como, ah, esto no tiene fin, pues, porque ya había ganado Cedillo, ya había pasado lo de Colosio, el EZL no se había arreglado, es decir, había mesas y luego rompían las mesas y luego ya para diciembre volvió a haber ahí escaramuzas y problemas. Y yo me acuerdo mucho que
lo de Ruiz Massieu como que abrió la cloaca, como que lo de Colosio habían podido mantenerlo, aunque no lo creyéramos muchos, pero podían haber mantenido lo de que era un asesinato solitario, un asesino solitario, Mario Aburto, y no hubo chance de especular mucho en la conspiración, ¿no? Pero con Ruiz Massieu fue un relajo porque su hermano Mario Ruiz Massieu se hizo el fiscal encargado de esto y entonces luego también se murió, no, se suicidó, no me acuerdo qué le pasó. Y en las investigaciones, ya esto es posterior, pues, no es en el 94, pero lo que desató es que hasta el hermano, José Francisco Ruiz Massieu, habíamos dicho hace rato, era cuñado, había sido cuñado de los Salinas, de Raúl Salinas y de Carlos Salinas, el presidente. Y Raúl Salinas, que es el señor que le prestó dinero a Salinas Pliego para comprar TV Azteca, es Es, señalado como autor intelectual del asesinato. Y entonces hasta la cárcel va el hermano del expresidente, todavía entre puros priistas. Claro, Cedillo metió ahí en su gabinete un panista, Antonio Lozano Gracia, pero finalmente era el PRI contra el PRI. Y el autor intelectual, como que Salinas había sido el autor intelectual, pero el operador, el que había contratado a los que le dispararon y todo, era un diputado Manuel Muñoz Rocha, y había otro, pero no me acuerdo de ese, pero Manuel Muñoz Rocha, que desapareció. y sigue desaparecido. Y desapareció. O sea, de ese no hubo nada, ¿no? Y es, a menos que 2 años después lo encontraron, ¿te acuerdas el escándalo de la paca que contrataron una bruja que dijo que en un rancho de Es, Salinas estaba y entonces lo sacaron y era la osamenta famosa, pero lo había llegado gracias a una bruja que había dicho que ahí estaba y luego resultó que no era, pero de todos modos sí estaba en el rancho de Salinas. No, no, un mugrero. Pero este asesinato destapó más el cochinero que el de Salinas, ¿no? Porque el de Salinas, como que el de Salinas, el de Colosio, porque como que con el de Colosio se cerró toda hipótesis, aunque todo el mundo sospechaba de Salinas, lo que quieras, pero eran puras sospechas, ¿no? Pero no hubo investigación que te permitiera decir, se me hace que fue tal. Pero con el de Francisco Ruiz Massieu se hizo un desgarriate. El sexenio de Zadillo fue la investigación de Ruiz Massieu y fue un cochinero, ¿no? Chapa Besanilla también lo corrieron y Chapa Besanilla. Pues fue aparte, sí, sí, y ¿sabes qué fue lo interesante? Que como bien mencionas, yo sí creo que este asesinato de José Francisco fue el detonante de mil cosas. Ahorita que está muy, muy de moda esta parte que, bueno, la pelea que supuestamente tenía este señor Salinas Pliego, que el nivel de cinismo que puede llegar a tener una persona con esa categoría moral que de repente quiere imponer, estás hablando y cuando lo entrevistan, y porque lo he entrevistado mil veces con respecto a cómo hizo su fortuna, porque tú hablabas de los nuevos ricos, y ese era un señor que dijo, bueno, pues sí, sí me prestó, ¿cómo se llama? Raúl Salinas de Gortari, o sea, y con eso compró, ¿cómo se llama? Una cadena de televisión, y con eso, y vendió a dice, su sí, hermano. sí, sí, y decía, ¿pero qué tiene? Pues si él me lo prestó, óyeme, Ah, bueno, pues es desgraciado, que ahí, estás hablando de que un dinero que venía de quién sabe dónde, que un dinero mal habido. Entonces, ¿cómo es posible que tenga todavía este cinismo de decir, pues no pasa, sí se me lo prestó y creo que todavía dice que ni siquiera se lo pagó, que nunca se lo terminó de pagar? Pues oye, una de las grandes cadenas en este momento tiene su pasado truculento a partir de que recibió un préstamo por parte de uno de los personajes, hermano presidente, que ha sido, que hizo, como dices, que hizo un cochinero y fue a partir de esta condición que se derivó del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, que digo, ¿cómo, ¿cómo es nada más voltear hacia atrás? Listo, la segunda televisora en este país, o en este momento que le ha tocado un poquito más que a Televisa, pero que dices, oye, una de las televisoras más importantes en México tiene su historia o se fundó a través de un dinero mal habido que le prestaron a este tipo. sí, 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 eso era el 94 fue a eso, ¿no? Es como el despertar. Pero a mí me gustó mucho, me gusta pensar en ese año como este divorcio entre el México que nos querían vender de la OCDE, del Tratado de Libre Comercio, de nuestro presidente, probablemente presidente de la Organización Mundial de Comercio, que al final no fue. Eh, el 9 de octubre lanzan el satélite Solidaridad 2. Fue durante el sexenio de Salinas que salió el Morelos, bueno, no me acuerdo si el Morelos lo lanzó Salinas, pero los Solidaridad, que era la palabrita de Salinas, los dos satélites los lanza el sexenio de Salinas de Gortari
Y era el México, tenía el Morelos uno creo, el Morelos 2 el Solidaridad uno el Solidaridad 2 ya llevamos 4 o 5 satélites puestos en órbita. Entonces México como que confirmaba que esto de haber sido aceptado en la OCDE, de tener relaciones comerciales de tú a tú con Estados Unidos y Canadá, parecía que nuestro presidente pudiera llegar a ser presidente de la OMC, parecía tener congruencia a pesar del mugrero que estaba ocurriendo, pero eso, ¿no? O sea, México se insertaba en la carrera espacial con sus satélites. Entonces, eso me parecía a mí que era como muy contrastado, fue un año muy loco en ese sentido, en el sentido de que estaban validadas las dos cosas, el México que va al progreso, que se está convirtiendo en un país medio conservadorcillo de derecha y un país con una injusticia, una pobreza, una discriminación, clasismo terribles, ¿no? Unas desigualdades económicas que todavía tenemos, pues, o sea, nuestro país sigue, el 94 se congeló y seguimos en el 94 con más violencia nada más. Y eso que fue un año así de violentísimo. Y fíjate, te revisaba y sí, hay un Morelos uno que fue lanzado en el 85 en junio. Ahí es Hay cuando 3 años inician. con Miguel de la Madrid. Sí, entonces sí hablaban de esta parte en la que ya existía. Y yo creo que era esta carrera desesperada de Salinas de Gortari de dejar un país en el que ya pues, el primer mundo, estamos hablando que estoy empezando a contener un ejército, ya puse un presidente, ya tranquilicé todo. Y lo que yo más recuerdo, como dice la palabra de solidaridad, era la famosa canción de solidaridad. ¿Te acuerdas que lanzaba Solidaridad. caridad? Venceremos. Venceremos. Sí, y el postre fue de las cosas que dices, no puede ser que el aparato, ¿cómo se llama? Gubernamental, y la gente lo cantaba, o sea, era una cuestión que sí. Todavía hay Sí, monumentos de solidaridad. claro. Hay una avenida que tiene un monumento espantoso de solidaridad y en la carretera a Guadalajara, en la autopista de Guadalajara, todavía hay la banderita así como en curvitas, ¿no? De solidaridad, que además era una palabra que no se usaba mucho, entonces había gente que no la podía pronunciar y tuvieron que aprender a y ya al final todos la decíamos, ¿no? Que era copia del Había Movimiento esa. Solidaridad Es, de Polonia, ¿no? ¿Cómo se llama este? Václav Havel, no, creo que sí, Václav Havel. No me acuerdo, pero en Polonia hubo un movimiento de solidaridad. Y este sí, era. que en ningún momento era una cuestión, ¿cómo se llama? Que era creada aquí, era esta parte de que también hay que reconocerse las Salinas, esta cuestión de tomar donde sea una persona que estudió en Estados Unidos, una persona que entendió de qué se trataba esto, como creo que era el primero que nos vendió realmente una cuestión que sostuvo todo con alfileres, todo estuvo sostenido con alfileres y cada vez se rasgaba más esa cortina que ocultaba lo que realmente sucedía en este país. Y digo, a mí lo que yo recuerdo sí era el satélite, pero cada vez que escucho Solidaridad, soy de la generación que se quedó con la maldita canción esta que todavía está la tonada, tiene un. Era Lech Y bueno, Walesa, no Václav Havel. Era Lech Walesa, ah, el del Solidaridad en Polonia, pero de ahí se lo trajeron. Y bueno, el 1 de diciembre llega Cedillo a la presidencia, lo cual fue, pues, yo ni me acuerdo, ni siquiera me acuerdo del discurso ni del la paso de la banda presidencial. Yo no me acuerdo del momento en el que Cedillo llega, porque ya había llegado, pues, o sea, en esas épocas del PRI, pues ya ganaba y ya no había, la transición era bien simplona. Pero, y esta es bueno, el día para mí en el que cierra el 1994. Yo había ido a visitar a mi familia a Nogales, Sonora. Nogales, Sonora está en la frontera con Estados Unidos. Nosotros no éramos de ir a Estados Unidos, pero visitamos a la familia y a veces lo que se hacía era cruzar a pie al otro lado a comprar cosas, ¿no? Pero había cosas diferentes. Y yo me acuerdo que debemos haber llegado allá el 19 de diciembre o el 18 para pasar Navidad con la familia, con mis abuelos. Y entonces, pues mis papás, sabiendo que podíamos cruzar, habían comprado, no sé, no me acuerdo cuántos dólares. Yo llevaba así, tú tienes para gastarte, tanto. no sé, 50, $80. No me acuerdo, pero no era tampoco así, para ir a las tienditas que están en Nogales, que ahí frente, que había, pues, lo que acá llamábamos fayuca, ¿no? Cosas electrónicas y eso.
Y yo me acuerdo que el primer día que fuimos fue, bueno, pues traemos unos dólares que compramos allá en Aguascalientes, con eso nos pasamos. Y en la semana, pues si necesitamos volver o comprar algo, pues compramos más dólares. Y entonces el día 20 de diciembre fuimos al otro lado y yo llevaba billetes de dólar y me compré un Nintendo. Y ya, ahí me acabé todo mi dinero. Todo el dinero que yo tenía para gastar, un Nintendo. Así, mi videojuego. No me acuerdo si el Super Nintendo o el Nintendo. Uno de esos dos. ¿No? Ya, lo tenía. Y dije, bueno, a lo mejor en la semana pues, me dan unos 10 dolarillos y compro otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que un avioncito para armar. Me encanta armar aviones. Y compré un avioncito de estos de escala. Ya. Pasamos y cuando llegamos a la casa de mis abuelos, una casa muy chiquita, pero padrísima, porque estaba toda la familia ahí, estaban las noticias, porque lo que dices tú, yo empecé a ver noticias en el 94. O sea, porque todos los días pasaba algo así loco. Y entonces anunciaron la devaluación. La devaluación ya después lo vi. La devaluación real llegó, estaba como en 3.29 una cosa así. Y para este día se puso como en 4.5 y luego llegó a 6 el veintitantos. Y el chiste es que llegó como a 7 poco después. Pero ese día se alocó porque se anunció y entonces se fue. Y ese día se fue a 7 8 pesos, creo que hasta 9 llegó, por lo menos ahí en la frontera. Y entonces era de, ¿saben qué? Digo, las vacaciones siguieron porque siguió habiendo tamales, ahí se cenaba tamales y atole y la familia, y eso era lo único que se necesitaba. Pero yo me acuerdo que ya no volvimos a cruzar, porque ya, o sea, el dinero mexicano ya no te compraba nada, y tampoco es que nos fuéramos a eso. Pero bueno, me regresé yo con mi Nintendito, que valía 3 veces o 4 veces más de lo que yo lo había comprado un día antes. Es todo lo que pudimos hacer, pero para mí fue muy significativo porque a mí no me había tocado en los 80s con López Portillo y eso, pero niño, entonces, pues seguías desayunando huevo tibio, entonces no, la No había devaluación, diferencia. a mí era igual andar en bocho que andar a pie, ¿no? Pero en esta época sí ya me tocó porque yo no, era mi dinero, me lo dieron ese, pero me di cuenta, ¿no? De los planes que yo tenía de a lo mejor comprar otra cosita. Párale de contar. Y ahí yo creo que el año 94 fue el año que me enseñó a mí que había que ver las noticias. Coincido. Y fíjate, algo que me llama la atención, retomando un poquito lo que mencionaba uno de cuando toma posesión el presidente, que Mm. antes yo recordaba como que sí era como importante, y yo creo que Cedillo va a ser siempre recordado no por el día que llegó al poder, sino cuando entrega el poder. Yo recuerdo mucho que ese año, el 94, y seguimos retomando, ¿a partir de quién? Pues de una persona que el 1 de diciembre de 1994 toma el poder, es la persona que 6 años después entrega el poder a Vicente Fox cuando nadie esperaba que el presidente dijera, sí, pues ganó el PAN. Sí, todo el mundo, oye, baboso, sí, sí, ya ganó, pero ¿por qué lo dices? Yo recuerdo mucho esa parte y decir, pues fue el presidente del 90, o sea, sigue 6 años después retumbando el 94 en cuando hay un cambio en la alternancia, que bueno, Vicente Fox, todo el mundo tenía la esperanza, ni siquiera voté por él, pero en su momento era como que la esperanza, entonces, y sí creo que esta parte fue más recordado, Cedillo, el día que entrega el poder que cuando asciende. Ahorita que retomando esta parte ¿cómo se llama? De la devaluación. Yo me acordaba mucho y se me quedó en la mente que cuando se hace la devaluación que dices, fue por pasos, ahorita como que se trata de condensar, fue Jaime Serrapuche quien la anuncia a través de este, y sí, el nombre Serrapuche siempre como que se me quedó, no sé por qué, no tengo ninguna, hubiera querido, no tengo nada, pero Serrapuche se me quedó grabado. Y en su momento decían esta parte de evaluar la moneda, a mí me llama la atención cómo era 3.50 por $1, y en su momento acabó, sí, más arriba, sobre todo en la zona fronteriza, pero hablaban de un 6.50 pesos, o sea, es decir, 3 pesos, se devaluó y dice, bueno, 3 pesos ahorita, 3.50, 6.50, y yo recuerdo que esta parte, como tú lo mencionas, pues estábamos hablando de finales, empezaba la Navidad, en mi caso, pues la pasábamos directamente con mis papás, nada más nosotros 5, porque pues, mis papás son de fuera, aquí de Aguascalientes, pero recuerdo que en ese momento había como que un ciertos sin sabor, porque había una cuestión de finanzas con mis papás. Yo insisto, pues 19 años, 18 años, pues
Sí, ya estás hablando de una persona que está, pero sí creo que el crecimiento de nosotros fue mucho más cobijado, fue una cuestión muy cobijada por los papás que difícilmente te dabas cuenta de a lo mejor las condiciones económicas que sí eran buenas. Entonces yo seguía yendo a la universidad, yo seguía teniendo lo mismo, o sea, yo no me iba a preocupar si había una devaluación. Entonces yo recuerdo que esa fecha fue como que yo noté alguna cuestión ahí con mis papás de que no sé qué pasó hasta la fecha, nunca pregunté, pero como que sí había algo que podía afectar la economía con mis papás, no sé por qué, pero es cuando bien dices, ¿no? Esta cuestión de, por primera vez, veo que las noticias resultan interesantes y creo que desde entonces sigo de manera muy cercana las noticias. Cuando en el año que uno pensaba que no pasaba nada y que dabas una transición de este joven, cuando no tienes una mayoría de edad, que no es que fuera importante, pero sí era determinante, pues la mayoría de edad te permitía entrar a lugares, te permitía hacer esto, te permitía comprar cosas, aquí en Aguascalientes entraba a un casino. Entonces sí fue como que una transición interesante, esta condición de que el 94 no deja de ser ese año que dices, oye, en el mundo pasan cosas, pero en México pasaron un montón de cosas que todas esas las viví, las pasé, fue consciente y dices, con el paso de los años sucede. Y había un dato que con eso yo termino, que resulta interesante, que además de todo eso, el 21 de diciembre, el volcán Popocatépetl registra una explosión que esparció cenizas y No me gas. acordaba Ah, de eso. sí, yo No, no no, te de eso dije, no me acordaba. lo como que es. Y además, pues ya para terminar, el Popo dice, pues vamos a hacer una explosión ya, o sea, con esto terminamos 94. Es decir, fue un año que bien dicen, fue un año que México pasó de todo. Y Oh, a mí lo que llama la atención es que lo vivimos, es decir, fue un año que vivimos que de repente no muchas generaciones tienen la oportunidad de pasar un montón de cosas, es decir, ya también nos tocó una pandemia, o sea, yo sí, espero bueno, sí, ya. que en unas décadas podamos seguir, a lo mejor no haciendo esto por otro, y decir, oye, pues pasamos 94, pasamos una cosa, bueno, además de cosa, la que de moda, todo lo que sucede, ¿no? Pero eventos que sí creo que fueron significativos también para mí fue la pandemia, ¿no? Esta cuestión, pero bueno, es como decir, somos una generación, no sé si decirlo afortunada o desafortunada. Yo creo que afortunada porque pues, seguimos aquí y creo que mal que bien seguimos en una posición, por lo menos interesante viviendo, pero que si dices 94, sí fue la panacea de muchas cosas. Sí, sí, fue una locura ese año. Y bueno, pues terminamos el 94, terminamos el programa. ¿Alguna palabra que quieras decir de despedida? No, que al final de cuentas es eso, creo que me siento afortunado de haber pasado 94, me siento afortunado de que ese año también fue importante que dentro de lo que es la amistad contigo y quién diría que años después estamos aquí recapitulando 30 años. sucesos importantes en la vida y que bueno, siempre han sido compartidos con una amistad y con un amigo como tú. 30 años de amistad, bueno, más de 30 años de amistad y Más de 30 30. años de ese año que volvió loco al país. Bueno, pues damos por terminado nuestro programa Ecos número 21 y nos vemos la próxima semana. Hasta la siguiente semana, Juan. Buenas noches.